Hola familias, ¿qué tal? Bueno, pues nos habéis hecho llegar a nuestra página de Mimando Sonrisas algunas dudas acerca de la lactancia, ¿vale? Entonces os hemos ido contestando, pero hemos creído oportuno hacer un vídeo un poco más explicativo con todos estos temas, ¿vale? Que tanto nos preocupan. Entonces, lo más recurrente ha sido sobre todo problemas durante el desarrollo de la lactancia, ¿vale? Entonces nos hemos dado cuenta que lo que estaba pasando era que había una desinformación sobre las crisis de lactancia o brotes de crecimiento, ¿vale? Por lo tanto, este vídeo lo vamos a dedicar a ello, ¿vale? Antes de empezar, comentaros que como sabéis, soy asesora de lactancia, tengo estudios también de lactancia materna por la UNED, con lo cual si fuera un tema del que no supiéramos o no tuviéramos la información, siempre os derivaríamos a una persona cualificada para ello. Pero en este caso, siendo yo asesora de lactancia, pues nos hemos decidido a hacer este vídeo, ¿vale? Entonces, nada, al principio, simplemente para empezar, comentaros qué es una crisis de lactancia o un brote de crecimiento, ¿vale? Pues simplemente es un momento en el que el bebé está más inquieto. Puede ser por unos motivos o por otros, pero parece que su conducta cuando está mamando, cuando está al pecho, cambia. Parece también que se queda con hambre, que está intranquilo, que no tenemos más leche, ¿vale? Entonces son una serie de preocupaciones que tienen las mamás y las familias en general a la hora de la lactancia, porque es un tema desgraciadamente muy desconocido, ya que ha habido una gran brecha con el aumento bueno, sobre todo con el inicio y el aumento de las leches artificiales, ha habido una gran brecha en cuanto a conocimientos de lactancia, ¿vale? Antes, os estoy hablando de hace muchos años, incluso desde el principio de la humanidad, la lactancia es algo que ha ido pasando de generación en generación. No existía la leche artificial. Si hemos sobrevivido y prosperado como especie humana, ha sido gracias a la lactancia, ¿vale? Entonces, es verdad que hace 50, 60 años se ha producido pues lo que llamamos el invento de la leche artificial, ¿vale? Esto ha producido que haya una gran brecha, que muchas familias opten por dar el biberón y que no se puedan transmitir esos conocimientos de madre a hija como se hacía antes, ¿vale? Entonces, antes de continuar, comentaros que respetamos cualquier decisión que se tome siempre que sea informada. Cualquier familia puede decidir si amamantar o dar leche artificial, ¿vale? Simplemente nosotros vamos a dar esta información para las familias que así deseen que su lactancia materna prospere y continúe y lo haga de una forma adecuada, puedan hacerlo, ¿vale? Entonces, como os comentaba, las crisis o los brotes de lactancia son momentos en los que el bebé parece que cambia su conducta, ¿vale? Esto se debe a una serie de crisis en su crecimiento o de brotes que ahora veremos, ¿vale? Que ahora os voy a explicar más detalladamente. Muchas veces estas crisis lo que nos llevan es a suplementar con leche artificial, sobre todo. Entonces, dejar claro un par de cositas, sobre todo que, como sabéis, la lactancia funciona a demanda, tenemos que olvidarnos del reloj, a más succión, más producción. Es decir, cuanto más tome el bebé, más se va a producir. El pecho no es un almacén que se vacía cuando el bebé toma y hay que esperar unas horas a que se vuelva a llenar. No, el pecho está en continua producción todo el rato, ¿vale? Entonces, si suplementamos con leche artificial, es una toma de leche materna que pierden, por así decirlo. Entonces es una succión y una producción que están perdiendo también, ¿vale? Entonces, lo importante, si hay que suplementar, porque en algunos casos es necesario hacerlo, vamos a intentar hacerlo siempre con nuestra propia leche, ¿vale? Sacándonos leche y dándole al bebé esa leche materna extraída. Sobre todo en el primer mes de vida, hay que evitar en la medida de lo posible las tetinas y los biberones, ya que la lactancia todavía se está estableciendo y puede causar ¿cómo se dice? Confusión, perdonadme, una confusión entre el pecho y la tetina o el chupete, ¿vale? Entonces es por eso que es muy importante que en este primer mes, si se puede más, obviamente, pues evitar chupetes, biberones, tetinas, ¿vale? Si hay que suplementar, podéis contactarnos porque hay muchos métodos
para suplementar la leche materna, ¿vale? O incluso leche artificial se puede suplementar y no interferir en el pecho mediante otros métodos que no sean biberones, ¿vale? Entonces, si tenéis este problema, contactarnos, que os ayudaremos a elegir el método más adecuado para vuestro caso, ¿vale? Como os comentaba, si se suplementa con leche artificial, estamos perdiendo una toma de leche materna, con lo cual vamos a producir menos y va a haber más problemas luego para que el bebé y su producción sigan adelante, ¿vale? Dicho esto, estas nociones así un poco más principales, contaros las crisis que hay, las crisis que existen, ¿vale? Para que las conozcáis y luego nos pasamos a explicarlas con más detenimiento cada una de ellas, ¿vale? Tenemos 5 grandes crisis en la etapa de la lactancia. Como sabéis, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Española de Pediatría, un montón de asociaciones, lo que nos están diciendo es que lo ideal es que se dé una lactancia materna mínima y de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad, que luego se siga con alimentos de forma complementaria a la leche, es decir, la leche hasta el año sigue siendo de forma la alimentación principal y la comida lo complementa, ¿vale? Entonces es un momento más de aprendizaje que de nutrición, de estos 6 a 12 meses. A partir del año, paulatinamente, no es que de un día para otro cambie, sino que paulatinamente la leche materna deja de ser el alimento principal y pasa a ser el alimento complementario, pasando a la comida a ser un poquito más principal, ¿vale? Como os digo, muy paulatino, no pasa de un día para otro, ¿vale? Entonces, esto es lo que dice la OMS y la Asociación Española de Pediatría, entre otras. Dice que de 0 a 6 meses sea lactancia materna exclusiva y de 6 meses a los 2 años que se haga de una manera complementaria y a partir de ahí hasta que la madre o el bebé lo desean, ¿vale? Entonces, es muy importante que entendamos esto porque vamos a hablar de las crisis desde que nacen hasta los 2 años, ¿vale? Porque los 2 años es el momento en el que dice la OMS que el bebé tendría que ser alimentado a base de leche materna, ¿vale? Entonces, estas 5 crisis que os he comentado se producen a lo largo de estos 2 años, ¿vale? La primera se produciría entre las 2 semanas, más o menos de vida, los 15, 17 días, algo así, ¿vale? Como todo, en el desarrollo infantil no hay una fecha exacta ni un número clave, ¿vale? Cada bebé sigue un ritmo, entonces las edades también son orientativas, como en muchas otras cosas que os hemos comentado, ¿vale? Entonces, la primera sobre las 2 semanas de vida, la segunda sobre el mes y medio, la tercera crisis sobre los 3 meses, la cuarta crisis sobre el año de vida y la quinta crisis sobre los 2 años de vida, ¿vale? Luego, comentaros que hay un par de momentos también en la vida del bebé a lo que le llamamos las falsas crisis, que serían a los 4 y a los 8 meses, ¿vale? Ahora os comentaremos por qué. Vamos a pasar a explicar cada una de ellas de manera mucho más explicado y con más detalle, ¿vale? Y así podemos comprender por qué pasa y sobre todo eso, lo importante es comprender qué pasa para ponerle una solución e intentar que la lactancia materna prospere si es que así lo deseamos, ¿vale? Insisto. Entonces, vamos a hablar de la primera crisis. La primera crisis, como hemos comentado, ocurre alrededor de las 2 semanas de vida, entre los 15 y los 17 días aproximadamente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que los bebés cuando nacen suelen tener un ritmo bastante regular en cuanto a tomas, ¿vale? Suelen dormir también de manera muy regular, de hecho los momentos en los que duerme os habréis dado cuenta que también lo hacía cuando estaba en el útero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a los 15 días esto cambia totalmente, ¿vale? Empiezan a demandar muchísimo más, cada 30 minutos aproximadamente, incluso mucho más, incluso antes, más frecuentemente. Y sobre todo lo que les pasa es que lloran un montón sin consuelo alguno si no están en la leche, ¿vale? En la teta, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que están como mamando todo el rato están demandando y esto les puede causar incluso que regurgiten la propia leche, ¿vale? Porque toman tanta leche y en tanta cantidad y aún así siguen demandando que pueden llegar a regurgitarla, ¿vale? Entonces, es importante que entendamos por qué está pasando esto, qué está ocurriendo en el bebé, en su desarrollo, en su estómago, para que esto pase, ¿vale? Pues
contaros que esta crisis va a durar muy poquito, ¿vale? Va a durar 3-4 días aproximadamente, dependiendo del bebé. Entonces, el bebé en esta etapa lo que necesita es aumentar esa demanda, esa producción de leche materna. Y como os hemos comentado antes, a mayor succión, mayor producción. Con lo cual, ellos están mamando mucho y muy frecuentemente para precisamente asegurarse de que esta producción está aumentando y está subiendo, como por así decirse, para asegurarse que van a tener una buena producción de leche, ¿vale? Entonces, una vez que pasa esto, que pasan estos 4 días y que la producción se ha regulado de esta manera un poquito, parece que todo vuelve a la normalidad, que vuelven a seguir el mismo patrón de sueño y de hambre que tenían antes, ¿vale? Entonces, no hay que preocuparse, hay que llevarlo con mucha paciencia, son momentos un poquito duros, pero como todo en esta vida, todo pasa y no va a ser así durante el resto de su vida, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a ver la segunda crisis, ¿vale? La segunda crisis habíamos dicho que suele darse en torno al mes y medio de vida, algo así, ¿vale? Entonces, es otra de las grandes crisis que ocurre en esta primera etapa, ¿vale? Y lo que está pasando es que el bebé vuelve a demandar más. ¿Por qué? Porque su estómago está creciendo cada día, entonces cada día demanda un poquito más, cada día demanda un poquito más. Entonces lo que hacen en este momento es que demandan más y cada menos tiempo, ¿vale? Además, el patrón cuando están en la teta cambia un montón, porque de repente están intranquilos, de repente se arquean, es como que se estiran mucho, maman dando tirones, parece incluso que hasta se ponen nerviosos y se tensan todo el cuerpo, sobre todo las piernas, es como que las ponen muy tensas, muy tensas, muy tensas, ¿vale? Entonces, es muy importante que entendamos por qué ocurre esto. Pues esto ocurre, el principal motivo es el mismo que la crisis de los 15 días, ¿vale? Es que quieren aumentar la producción, ¿vale? Pero además, en torno al mes y medio, lo que pasa es que cambia la composición y el sabor de la leche, ¿vale? La leche se vuelve un poquito más salada y hay algunos bebés a los que no les gusta mucho. Entonces, es como que no les gusta este cambio, no les gusta el nuevo sabor y como que lo rechazan, se arquean, lloran, se quejan, ¿no? Porque es como, ¡joy! ¿Por qué está pasando esto? No me gusta, ¿no? Entonces, lo mismo que en la crisis anterior, mucha paciencia, al final pasará. Es verdad que esta crisis es un poquito más larga que la anterior, esta suele durar alrededor de una semana, 10 días, depende del bebé, ¿vale? Pero os prometo que pasará y que la situación volverá a la normalidad, ¿vale? Entonces, una vez pasada esta crisis, la siguiente gran crisis es la crisis de los 3 meses. Comentaros que es la crisis más complicada y más dura de toda la lactancia. Es una crisis que puede llegar a durar hasta un mes, ¿vale? Entonces, es una crisis, como os comentaba, muy dura que puede afectar tanto a la mamá como al bebé. El bebé alarga muchísimo el tiempo entre las tomas. Además está muy poquito tiempo en el pecho y enseguida se suelta. Parece que se distrae, llora cuando se pone al pecho. Además, la producción ya está mucho más regulada. El pecho se vuelve mucho más blando y nos da la sensación de que ya no tenemos leche, que hemos dejado de producir o que producimos menos, ¿vale? Además, el bebé engorda menos, entonces todavía se intensifica más esa sensación de que no estamos produciendo la suficiente leche, que el bebé está mamando muy poquito, que no está engordando, y esa sensación de no tengo leche, voy a darle un suplemento y ya está, y así se soluciona el problema, ¿vale? Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en esta crisis tan dura ocurre esto? Pues pasa porque el bebé ya tiene muchísima práctica mamando. El arte de mamar es algo muy complicado. De hecho, muchos bebés que nacen prematuros tienen problemas por esto, precisamente porque su cuerpecito no es capaz de realizar los movimientos que llegan a la succión y a la deglución. Entonces, el bebé a los 3 meses ya es un súper experto y en muy poco tiempo, en muy pocos minutos, son capaces de mamar toda la leche que necesitan, ¿no? Entonces, por eso es que están tan poquito, porque enseguida, ¡pum!, un poquito y ya han tomado lo suficiente, ¿vale? Esto es una de las cosas por las que pasa. Otro motivo es porque a los 3 meses su vista y su olfato están muchísimo más desarrollados, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues
que hasta al estar tan desarrollados su vista y su olfato son mucho más sensibles a estímulos externos, ¿vale? Antes, cuando un bebé nace, sabéis que su vista no está bien desarrollada y ellos solo ven a 20 centímetros de distancia, ¿vale? A partir de ahí, además no ven en colores, ven solo como formas difuminadas, ¿vale? Como un miope, si algunos sois miopes lo entenderéis. Entonces, el bebé poco a poco va desarrollando su visión, ¿vale? Y va perdiendo esa miopía con la que nace, por así decirlo, ¿vale? Que no es miopía, pero bueno, para que nos entendamos. Entonces, ¿qué pasa? Que a los 3 meses la vista está ya bastante desarrollada, no del todo, pero bastante. Entonces, ya han alargado esos 20 centímetros que os comentaba que ven. Ellos eso, cuando nacen ven a 20 centímetros, que si os dais cuenta es justamente lo que ven los ojos de la mamá con el niño cuando está en el pecho, ¿vale? Entonces es muy importante esto precisamente por eso, porque fijaos que sabia es la naturaleza, que el bebé no ve prácticamente nada cuando nace, pero sí que ve a la distancia para verle a su mamá los ojos cuando está enganchado en el pecho, ¿vale? Esto es muy muy importante y por eso se nos quedan mirando y hay ese contacto visual tan poderoso cuando están mamando, ¿vale? Cuando son tan pequeñitos. ¿Qué pasa? Que a los 3 meses, como os decía, esto cambia, la vista está mucho más desarrollada, son mucho más sensibles a estímulos externos, es más, todo les llama la atención, se distraen mogollón, cualquier ruidito, de repente entra alguien por la habitación y se sueltan y lo miran, o ladra un perro, o pasa un pajarito, o cualquier cosita, les distrae y pierden la concentración, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo importante sobre todo es intentar, cuando pase esto, cuando estemos en esta crisis, intentar darle el pecho sin estímulos, por así decirlo, con los mínimos estímulos posibles. Es muy difícil porque habría que encerrarse en una habitación con luz muy tenue, casi oscura y sin nada de ruido, ni música, ni nada, para que estén bien concentrados. Pero bueno, como os comentaba, la naturaleza es sabia, el bebé sabe que tiene que mamar y además su necesidad, su cuerpo y se lo está pidiendo y con muy pocos minutos son capaces de mamar la leche que necesitan para cubrir sus necesidades. Y como os comentaba antes, también es un momento que lloran muchísimo cuando se les pone al pecho. Es como que de repente le pones al pecho y se pone a llorar y dices, ¿pero qué pasa? ¿No le gusta la leche de repente? ¿O qué está pasando? Pues esto pasa principalmente porque el reflejo de eyección cambia. Sabéis que antes de los 3 meses el reflejo de eyección es muy potente. ¿Qué pasa? Que cuando el niño está en el pecho, el reflejo de eyección hace que la leche salga de manera muy, muy potente, por así decirlo, y muy rápido. Entonces el niño, a nada que succiona, ya empieza a tragar leche. A los 3 meses este reflejo cambia y lo que hace es que el bebé tenga que estar mamando mínimo 2-3 minutos hasta que la leche salga. ¿Qué pasa? Que esto les enfada muchísimo porque no entienden qué pasa. Si antes, durante 3 meses han estado mamando y enseguida salía leche, ¿por qué ahora de repente ocurre esto? Pues esto les cuesta asimilarlo y entenderlo, por así decirlo, y pueden llegar a tardar hasta un mes en acostumbrarse a este cambio, ¿vale? Una vez que se acostumbren, no hay problema porque todo vuelve a la normalidad, como os comentaba en anteriores crisis, ¿vale? Y también lo que os comentaba de notar el pecho blando, esto ocurre porque la producción está ya súper regulada, como os comentaba antes. Entonces, el pecho ya no necesita hincharse tanto y tener ese reflejo de eyección como hablábamos tan fuerte, sino que la leche sale de una manera más natural y se va produciendo según la demanda del bebé, ¿vale? Entonces, esto hace que ya no tengamos esas subidas tan notorias, que se noten tanto, ¿no? Entonces, el pecho de repente es como que está hablando y la mamá se piensa que de repente que no tiene leche suficiente. Y esto ha unido a que el bebé mama muy poquito, a que se distrae, a que llora en el pecho. Pues ¿qué hace? Que suplementemos con leche artificial y al final se acabe abandonando la lactancia, ¿vale? Por eso es muy importante tener la información en nuestro poder, porque si conocemos lo que pasa, conocemos cómo le podemos ayudar, cómo podemos hacer, pues al final hacemos que esta crisis tan dura, como os comento, que es la crisis de los 3 meses, es la crisis más dura de todas, pues hace que la llevemos de una manera
más positiva, de una mejor manera, ¿vale? Pero comentaros eso, que esta crisis es muy dura, muy larga, porque puede llegar hasta un mes, pero no estáis solas, mucha paciencia y pedir toda la ayuda que necesitéis. Sabemos que desde Mi Mando Sonrisas os podemos ayudar, así que no dudéis en preguntarnos, ¿vale? Luego la cuarta crisis, como os comentábamos, sería la crisis del año, ¿vale? Conseguir un año de lactancia es algo muy, 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 muy complicado. Es un éxito total, es un triunfo, vamos, sin precedentes. Conseguir un año de lactancia es un regalo para el bebé, ¿vale? Es muy difícil y, como os he dicho, debe de considerarse un éxito. ¿Qué pasa? Que la sociedad presiona porque que el niño es muy mayor para tomar teta, que tendría que comer más que quitarle la teta, los sanitarios muchas veces no tienen los conocimientos adecuados en lactancia, es verdad que saben mucho de enfermedades y de otro tipo de cuidados, pero desgraciadamente de lactancia saben poquito. Por eso siempre os recomendamos acudir a una asesora de lactancia o una matrona, además, que está realmente formada en lactancia y os podrá asesorar y ayudar mejor, ¿vale? También es verdad que se dan muchos malos consejos y hay muchos mitos en torno a la lactancia que hacen mucho daño, ¿vale? Y sobre todo el más importante es que al año ya tienen que estar comiendo mogollón y está tomando mucha teta, con lo cual eso quiere decir que no come porque no tiene hambre, porque está tomando la teta, ¿no? Cuando es verdad que hay muchos bebés a los que alrededor del año más o menos dejan de comer un poco, es como que ralentizan no frenan su apetito por la comida y precisamente ocurre por eso, porque su ritmo de crecimiento se ralentiza un poquito. Entonces, es como que dejan de comer, pero siguen demandando mucha leche y siguen queriendo mamar, pero no comen. Y es como que nos hace pensar, pues si le quito la leche, al final comerá más porque tendrá más hambre. Pues muchas veces hacemos esto con bondad, ¿no? Pensando que le va a ayudar y es todo lo contrario, porque muchas veces esta leche es lo poco que toman y al final le está cubriendo gran parte de las necesidades que tienen, los nutrientes que necesitan, ¿vale? También os digo que es muy importante que si tenéis un hijo o una hija con muy poco apetito, como desganada, que nunca quiere comer, que también que lo comentéis al pediatra, ¿vale? Porque tampoco es normal esto. Muchas veces la anemia, por ejemplo, la anemia produce esta falta de apetito, ¿vale? Entonces es muy importante descartar una posible anemia, perdón, ¿vale? Entonces, como os he comentado, sobre los 12 meses más que retrasan, reducen un poco este ritmo de crecimiento y comen menos, pero alrededor de los 15 o 18 meses es como que todo otra vez vuelve a normalizarse, ¿vale? Y vuelven a interesarse otra vez por la comida, ¿vale? Como que el ritmo de crecimiento vuelve a subir, por así decirlo, ¿vale? Y pues nada, esto sería más o menos la crisis del año, ¿vale? Como os comentaba, la OMS nos dice lactancia materna hasta los 2 años de forma complementa con alimentos, así que la quinta crisis, la crisis que nos quedaría por explicar, es la crisis de los 2 años. ¿Qué pasa a los 2 años? Pues que los niños, bebés, vamos así, vuelven a demandar mogollón, vuelven a demandar muchísimo, casi como si fueran recién nacidos, además se ponen muy nerviosos si no están en el pecho, es como que casi que les altera mucho, incluso hay muchos que tienen mucho carácter y se ponen en plan, pues quiero teta aquí y ahora, y por mucho que le explicamos, no, ahora no puede ser, luego te doy o lo que sea, parece que no lo entienden y que quieren la teta aquí y ahora. Entonces, esto ocurre por varios motivos. Uno, como os he comentado en el vídeo de los 2 años, están en la etapa del no, de la autoafirmación, del aquí estoy yo y se va a hacer lo que yo quiera y de explosión de sus sentimientos, de su carácter, ¿vale? Entonces es por esto que ocurre tanto esto. Os recomiendo que si no habéis visto el vídeo de los 2 años que lo veáis porque es muy interesante y nos dará muchas pautas también de cómo actuar con este comportamiento, ¿vale? Y además, otro de los motivos por los que ocurre es que el niño a los 2 años ha adquirido un mogollón de autonomía, de repente es súper autónomo, ha comprendido muchísimas cosas del mundo, antes era solo mamá, papá o los abuelos o los primos o quien sea su familia,
de repente el mundo como que se va ampliando, cada vez es más amplio y esto pues les asusta mucho y les agobia muchísimo porque es como que, jo, qué grande es todo, esto yo no lo comprendo, me da miedo, ¿no? Entonces, su manera de estar tranquilos, de ver que todo vuelve a la normalidad, que nada cambia, que ellos siguen siendo un bebé, por así decirlo, es mamar a cada rato. Les produce una sensación de bienestar muy grande, precisamente por esto, porque es como que el mamar es lo que les queda de su etapa de bebé, de su etapa de que el mundo no es grande, de que yo soy yo y es mi mamá y ya está, ¿vale? Entonces es muy importante que les acompañemos mucho en este proceso porque es un proceso para ellos delicado, ¿vale? Y muy importante darles el apoyo y ponerle palabras a todo, a lo que están sintiendo, a lo que está pasando, ¿vale? Y nada, pues eso sería un poco la crisis de los 2 años, ¿vale? Ya hemos explicado las 5 crisis y ahora vamos a explicar un poquito lo que os comentaba de las falsas crisis. ¿Qué son las falsas crisis? Pues las falsas crisis son, como su propio nombre indica, son crisis que parecen crisis, pero que no lo son. Son momentos un poco complicados en la etapa de los bebés que con todo lo que hemos explicado podría llevar a pensar que es una crisis, pero no lo es, ¿vale? Hay dos falsas crisis, ¿vale? Sobre todo dos grandes falsas crisis. La falsa crisis de los 4 meses y la falsa crisis de los 8 meses, ¿vale? La de los 4 meses. ¿Qué pasa a los 4 meses? Pues a los 4 meses pasa que el sueño de repente cambia, el patrón de sueño cambia muchísimo, se despiertan más y más fácilmente, ¿vale? La consecuencia de esto es que al despertarse más por la noche demandan mucho más pecho. Entonces, es importante aquí que estéis bien asesorados en cuanto a sueño infantil, bien informados, ¿vale? Os recomiendo, si no lo habéis hecho, leer a Rosa Jové, tiene un libro muy bueno sobre esto, que se llama Dormir sin lágrimas, ¿vale? En él explica las fases del sueño, cómo van cambiando, porque sabéis que el sueño es algo evolutivo, es un proceso evolutivo que va cambiando desde que nace hasta los 6, 7 años de vida, ¿vale? Entonces es muy importante que comprendamos estas fases del sueño para ver qué está pasando en nuestro peque, ¿vale? Entonces, al demandar más leche porque se despierta más veces, podemos llegar a pensar que es una crisis, pero no, simplemente es eso, es que el bebé está cambiando su patrón de sueño y se está despertando más y más fácilmente, ¿vale? Simplemente. Y luego la otra gran falsa crisis es la de los 8 meses. A los 8 meses lo que ha pasado es que ha terminado el periodo de exogestación. Sabéis que la endogestación es la gestación, el periodo, esos 9 meses que pasa el bebé dentro del útero materno, y la exogestación es el periodo de gestación que, por así decirlo, el bebé llevaría fuera del útero, esos segundos, 9 meses, ¿vale? Los primeros 9 meses de vida. Hace mucho tiempo, hace muchos millones de años, cuando todavía no habíamos alcanzado la bipedestación, el humano andaba a 4 patas, entonces el embarazo era mucho más largo, de unos 18 meses aproximadamente. ¿Qué pasa? Que cuando el humano alcanzó la bipedestación, se puso de pie y evolucionamos y andamos a 2 patas, a 2 piernas, vamos, la forma de la cadera cambió muchísimo, se estrechó, entonces el canal del parto se estrechó también muchísimo, con lo cual el embarazo se tuvo que ir reduciendo porque ya no podía durar lo mismo que duraba antes, ¿vale? Entonces por eso se le llama endogestación y exogestación. ¿Qué pasa en los 8 meses? Como os comentaba, que acaba el periodo de exogestación más o menos alrededor de 8 meses, 8 o 9 meses, ¿vale? Se dan cuenta que son una persona diferente a mamá y eso les produce mucha angustia, sobre todo angustia por separación. Para ellos la permanencia del objeto no existe, es decir, todo lo que no ven no existe. Entonces, si no ven a mamá es que no existe. Entonces eso les produce mucho agobio y mucha sensación de ay mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No estás, no existes. Entonces, en este momento empiezan a darse cuenta de esto, empiezan a despertarse mucho más por la noche, llorando inconsoladamente y piden mucho pecho para poder tranquilizarse, ¿vale? Pues hasta aquí un poco llegaría la crisis de los 8 meses y de forma muy resumida para tampoco agobiaros y que se haga un vídeo demasiado pesado o tedioso, ¿vale? Nada, simplemente reiterar lo que ya os he dicho al principio del vídeo. Desde Mi Mando Sonrisas os vamos a ayudar en lo que necesitéis
respecto al tema de lactancia, ¿vale? Podéis contar en este caso conmigo, que soy asesora de lactancia. Y si queréis ampliar cualquier problema, hacernos una duda o que os asesoremos sobre cualquier momento de la crisis que estéis pasando y pues oye, que yo estoy pasando por la crisis de los 3 meses y necesito más información, necesito que me asesores, no sé cómo llevarlo, no sé cómo hacer, pues que sepáis que estamos aquí, que podéis contactar con nosotras, ¿vale? Que siempre os vamos a ayudar y lo haremos de muy buena manera y muy encantadas de ello, ¿vale? Así que nada, pues muchísimas gracias por vernos, por seguirnos y por darnos tanto apoyo y tanta confianza. Y nos vemos pronto con nuevos vídeos, nuevas temáticas, nuevas actividades y todo, ¿vale? Muchísimas gracias por seguirnos, familias. Adiós.